Sí se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Qué perro? Ya. Entonces, cuando se tapa un ojo, cuando se tapa un ojo, ese ojo tiende a desviarse porque se bloquea la función de ambos ojos. Generalmente, el paciente que es hipermétrope, el hipermétrope desvía el ojo hacia adentro, ¿no? Eso se conoce como esoforia, el hipermétrope. Y el miope se desvía hacia afuera, eso se llama exoforia. O sea, los ojos grandes tienden a mantener su posición, digamos, de reposo hacia afuera, exoforia. ¿Ya? En este caso, los ojos están centrados, ¿no? Pero al tapar el ojo izquierdo, el ojo se desvía y nuevamente retorna a su posición centrada. Ese movimiento, ese movimiento se conoce como foria, ¿no? Es una desviación latente que se hace manifiesta cuando uno tapa el ojo. Miren cómo se desvía, se tapa, se desvía hacia afuera y luego retorna a su posición central. Entonces, ahí estamos viendo una foria, ¿no? Un estrabismo latente. Y cuando se hace así, cobertes alternados, se hace mucho más manifiesta la desviación, ¿ya? Normalmente se les ve con los ojos centrados, pero en situaciones de estrés, de cansancio, en guardias, a veces se les desvía un ojo. Entonces, el estrabismo concomitante en el cual el ángulo no se modifica porque los ojos se mueven libremente, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Dentro de ellos, el más frecuente son los estrabismos infantiles, con la dirección hacia adentro, esotropias. Y hay un cuadro que es la esotropia congénita, es muy característico, ¿no? Es un síndrome en el cual que aparece antes de los 6 meses y en el cual hay un ángulo de desviación bastante amplio. Es tan amplio que el ojo derecho, por ejemplo, para el niño ver con el ojo derecho, rota la cabeza hacia la derecha. Y para ver con el ojo izquierdo, rota la cabeza hacia la izquierda. A eso se conoce como fijación cruzada, no fijación cruzada. Y eso, digamos, de algún modo ayuda a desarrollar el poder de fijación de ambos ojos. Se acompañan de nistagmos hiperactividad del oblicuo inferior. Y algo muy importante, el error de refracción es normal para la edad. Entonces, en estos casos hay que corregir los errores de refracción, tratar la ambliopía con terapia de oclusión y en el caso de esta desviación hacia adentro, se debe hacer una retroinserción de los rectos internos, o sea, debilitar la función de los rectos medios mediante una retroinserción. Cuando uno mira de cerca, hay una triada para la visión de cerca: acomodación, convergencia y miosis, ¿no? Las tres van juntas, o sea, ustedes están viendo la pantalla, están viendo su cuaderno, entonces están activando la acomodación, están activando la convergencia de ambos ojos, están activando la miosis. En los altos hipermétropes que ven borroso de cerca, entonces activan también esa triada y entonces tratan de acomodar porque ven borroso, ¿no? En exceso. Y eso se acompaña de una convergencia también en exceso. Y eso se conoce como esotropia acomodativa, ¿no? Y se presenta más o menos a los 2 años y medio de edad aproximadamente. Entonces, la esotropia acomodativa se presenta por alta hipermetropía y cuando es pura, se corrige con lentes, ¿no? Con lentes, ya ustedes saben, positivos, ¿no? Para hipermetropía son lentes biconvexos, positivos. Esos lentes que cuando uno los ve, las imágenes se agrandan, ¿no? Entonces, de ese modo, se corrige la hipermetropía y también se corrige el estrabismo hacia adentro, la esotropia acomodativa. Muchas veces incluso se necesita bifocales, los altos hipermétropes. Entonces, cuando los niños se sospecha de una alteración de la refracción, se les hace la refracción con cicloplegia, porque tiene un alto poder de acomodación. Entonces se usa tropicamida, que es un cicloplégico que dura 6 horas aproximadamente para hacer la cicloplegia en la refracción en niños. En estos casos se debe hacer cada 6 meses, pero siempre hay que buscar alguna otra causa de estrabismo secundario. Hay que corregir el error de refracción con lentes y de paso podrían ser bifocales y de paso mencionarles que cuando hay una anisometropía,
la mejor forma de corregir, sobre todo cuando son diferencias bastante amplias de refracción, la mejor forma de corregir es con lentes de contacto. En algunos casos se necesita lente de contacto, ya, porque a veces el lente de montura, cuando son diferentes refracciones entre un ojo y el otro, genera una distorsión periférica. Y el tratamiento de la ambliopía con la terapia de oclusión. Las exotropias son mucho más raras, pueden ser congénitas, constantes, intermitentes, descompensadas, por deprivación sensorial consecutivas a una cirugía de esotropia o de endotropia. Se asocian a anomalías neurológicas, ¿no? También la refracción es normal para la edad y se da con un ángulo amplio y constante. En este caso del ojo desviado hacia afuera, más bien en este caso hay se debe hacer una retroinserción de los rectos laterales. En, las exotropias intermitentes, o sea que durante el día podría estar los ojos centrados y después en la noche o en situaciones de estrés un ojo se desvía, hay una situación de foria, que es un estrabismo latente, a una situación de tropia. Entonces ahí hablamos de una exotropia intermitente. Se inicia más o menos a los 2 años y hay una frecuente fluctuación entre foria y tropia. Se manifiesta con la fatiga, el sueño y el estrés. Afecta primero la fijación lejana y luego la cercana. Si ustedes hacen un test de Hirschberg acá, parece que no hubiera estrabismo, ¿no? Claro, si ustedes tapan un ojo, ese ojo se va a desviar mucho más, va a tener mayor desviación. Entonces, ya en situaciones de estrés, ya no puede hacer una fusión, digamos, entonces va a haber un ojo que se desvía. Pasa del estadio de euforia al estadio de tropia. El estrabismo no concomitante, o sea, hay un ojo que se mueve libremente y el otro no. Entonces, en este hay un ángulo de desviación que se modifica y puede ser por parálisis o puede ser restrictivo. Restrictivo, por ejemplo, en una fractura de piso de órbita o una enfermedad de Graves-Basedow. De paso, para decirles que la exoftalmometría, ¿no es cierto?, se usa para alguna alteración, una sospecha de exoftalmosoproftosis, ¿no? Y nos da patología cuando hay una diferencia mayor de 2 milímetros entre un ojo y el otro. Podría ser una parálisis del tercer par, del cuarto par o del sexto par. En niños podría ser congénita por trauma. En los adultos, los pacientes diabéticos, hipertensos, a veces aparecen por emergencia, quejándose de que ven doble, ¿no? Y algunos jóvenes que no tienen ni diabetes ni hipertensión podrían tener un aneurisma de la comunicante posterior o alguna enfermedad tipo neoplasia, enfermedades minimizantes. Acá, por ejemplo, vemos que hay un esparadrapo que está levantando el párpado del ojo derecho, hay una ptosis palpebral. El ojo derecho se mueve hacia la derecha, pero no se puede mover hacia la izquierda. Entonces hay un estrabismo. No vemos la pupila, pero ya estamos sospechando que hay una parálisis del tercer par. Puede ser completa en el caso de que se presente la midriasis, o puede ser incompleta en el que no hay midriasis. O sea, la pupila está normal, pero tiene ptosis y tiene estrabismo. Entonces, esa dos formas de presentación tiene la parálisis del tercer par, siendo la más grave la completa, ¿no? La que se presenta con la midriasis. ¿Y eso por qué? Es porque en el tercer par las fibras pupilares viajan por la periferia, ¿no? Y cuando se comprimen, como el caso, por ejemplo, de un aneurisma o un tumor, se comprimen, entonces hay midriasis. En cambio, cuando hay diabetes e hipertensión, hay una alteración de la vasculatura del centro del nervio, ¿no? Y las fibras pupilares están bien. Entonces, el paciente tiene ptosis y el ojo desviado, pero la pupila funciona normalmente. Entonces, en este caso que hay afectación pupilar es mucho más grave, como en este caso, ¿no? Acá tienes la pupila dilatada, está con ptosis y el ojo está mirando hacia la derecha. Entonces, hay una ptosis, hay estrabismo y hay midriasis, ¿no? En el otro ojo está normal. Entonces acá este paciente que ve doble debe tener una evaluación neurológica. No se puede ir de alta de emergencia si no lo ve el neurólogo porque podría ser un aneurisma de la comunicante posterior. Ya les he dicho que el oblicuo superior tiene como principal función la torsión, ¿no es cierto? La intorsión. Entonces cuando hay una parálisis del oblicuo superior, el ojo queda en extorsión. Y en esta situación, cuando la cabeza está derecha, el paciente ve doble. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Inclina la cabeza hacia el lado contrario. Entonces, al inclinar la cabeza al lado contrario, ya los dos ojos se hacen paralelos, ¿no? Y ahí ya el paciente ya no ve doble.
Entonces, cuando hay parálisis del oblicuo superior, la cabeza está en tortícolis, hacia el lado contrario de la lesión. Como en este caso, la cabeza está inclinada hacia la derecha, está viendo bien, entre comillas. Al poner la cabeza derecha o inclinar al lado contrario, más bien ese ojo tiende a elevarse. Y se eleva porque el paciente, o digamos, involuntariamente tiende a hacer una intorsión. Pero como el oblicuo superior no funciona, entonces el otro intorsor es el recto superior. Acuérdense que los superiores intorsionan, pero la función principal del recto superior es elevación. Entonces el ojo se eleva por efecto del recto superior. Cuando estando, digamos, derecha la cabeza, el paciente mira hacia la derecha, entonces en el ojo izquierdo debería haber un equilibrio entre los oblicuos, pero como el oblicuo superior que deprime está paralizado, el ojo se eleva por acción del oblicuo inferior. En este caso, el ojo izquierdo se mueve para todos los lados sin dificultades, pero el ojo derecho no puede dirigirse hacia afuera. Hacia adentro sí, pero hacia afuera no. Entonces, ahí sospechamos de una parálisis del sexto par. Pues el tratamiento del estrabismo se debe corregir completamente los vicios de refracción. Acuérdense de que en los niños se debe usar cicloplégicos. Se debe tratar la ambliopía con terapia de oclusión en el ojo sano o en el mejor ojo, si los ojos tienen ametropía. Y el tratamiento quirúrgico, más o menos se prefiere operar a los niños a los 24 meses de vida aproximadamente, ¿no? Hay que corregir la desviación. Hay que tratar la enfermedad de fondo, por ejemplo, los aneurismas, hipertensión, diabetes, etc. ¿No? La retroinserción debilita la función de ese músculo. En el caso de la retroinserción, se corta de esa inserción y luego se inserta a posiciones más posteriores. Si queremos reforzar la función de un músculo, ahí se hace una resección de una parte del músculo y la parte posterior del músculo se trae hacia la inserción inicial. De ese modo se refuerza un músculo. ¿No? Acuérdense, la terapia de oclusión no hay que exceder, ¿no? El tiempo adecuado porque podría presentarse una ambliopía inversa. Cuando se habla de agudeza visual, más o menos de 20/20 a 20/60, es una visión que dependiendo de la profesión le permite hacer sus actividades con cierta normalidad. Pero ya menos de 20/60, 20/200 se habla de deficiencia visual o baja visión. Y de 20/200 a 20/400 deficiencia visual severa. Menos de 20/400 para la OMS ya es ceguera. Menos de 20/400. O menos de 10 grados en el campo visual también equivale a ceguera. Todas estas mediciones se hacen con el mejor ojo y con la mejor refracción. Pero ¿qué se puede hacer en un paciente que está, por ejemplo, en una situación extrema de un trauma? ¿No? Muchas veces hay situaciones en las que hay un estallamiento del globo ocular y para evitar la oftalmía simpática, que es una inflamación en el ojo sano, algunas veces se tiene que decidir por hacer una evisceración. Entonces, la mejor manera de demostrar que ese ojo está ciego es con pruebas objetivas, ¿no? Muchas veces no se le puede ni siquiera tomar la agudeza visual, entonces se le hace los potenciales visuales evocados y el electroretinograma. De ese modo ya se tiene legalmente una evidencia de que ese ojo ya no tiene función y entonces podría proceder la evisceración en casos de ojos con estallamiento del globo ocular. La mayoría de las causas de ceguera están en países en desarrollo, ¿no? Y la mayoría son evitables, ¿no? Sigue siendo la primera causa de ceguera la catarata a nivel mundial. Le sigue el glaucoma, pero el glaucoma, si bien es cierto la segunda causa, pero es la primera causa de ceguera irreversible, porque la catarata se opera y el paciente recupera su visión. En caso de glaucoma, no. Y la tercera causa es la retinopatía diabética. Dependiendo de la zona geográfica va variando el porcentaje, ¿no? La estadística. Últimamente en los países desarrollados la degeneración macular relacionada con la edad está tomando una buena posición en cuanto a las estadísticas. La mayoría de causas de ceguera están en África, siendo en el caso del África la presencia del tracoma como la principal causa de ceguera infecciosa, tracoma. En el Perú todavía se mantiene la estadística de catarata, glaucoma y retinopatía diabética,
y también la degeneración macular está aumentando en su porcentaje. Se habla de enfermedades prevenibles, como el tracoma, por ejemplo, la hipovitaminosis A, xerostomía, oncocercosis en algunos países y el terigium, ¿no? En el caso del terigium es prevenible porque, si bien hay ciertos factores genéticos, el estímulo se da por la radiación ultravioleta y se presenta mucho más en zonas altoandinas, ¿no? Terigium. Pero, digamos, protegiéndose de la radiación de edades muy tempranas se podría prevenir. Hay países en los que hay un alto porcentaje de terigium, como por ejemplo Australia, y están obligados a los niños a llevar lentes de protección completa desde muy niños, ¿no? Para evitar la formación del pterigio. Curable, por ejemplo, la catarata, ¿no? Acuérdense de las cirugías que se hacen de catarata, siendo la cirugía más moderna la focoemulsificación, y luego, dentro de las cirugías manuales que son extracapsulares, la más moderna es la mini NUC, ¿no? Pero son manuales. Eh, Cirugía tratable, por ejemplo, el glaucoma, la retinopatía diabética, ¿no? Acuérdense de los... Es muy difícil hacer el control en los diabéticos, y algunos pacientes pierden un ojo, y ya cuando pierden un ojo hay que ser más agresivos en el tratamiento del otro, ¿no? Relativamente curable, por ejemplo, las opacidades corneales, se puede hacer un trasplante, pero siempre existe el problema del rechazo. Relativamente tratables o no tratables, degeneración macular. Hay dos formas, la seca y la húmeda, ¿no? Es importante, digamos, el consejo en cuanto a eh, usar antioxidantes, evitar digamos, el humo de cigarrillo, la dieta, etcétera. Y cuando son degeneraciones maculares de tipo húmeda, con presencia de neovasos, se pueden usar antiangiogénicos, ¿no? El tracoma es una enfermedad que a las finales es como una conjuntivitis que empieza en la niñez y que luego puede llegar a la ceguera en la adultez, ¿no? Se presenta por la clamidia de los serotipos de la A a la C, ¿no? Y al final la enfermedad, digamos, afecta al ojo muy parecido a lo que afectan las quemaduras o el Steven Johnson, ¿no? Con formación de panus, sin bléfaro, o sea, la adherencia del párpado al ojo, la invasión del panus con leucomas en la córnea, hay triquiasis, entropio, las pestañas generan úlceras y al final hay ceguera, ¿no? La hipovitaminosis A, también conocida como xeroftalmía, es una causa importante de ceguera infantil. Se asocia a, digamos, situaciones también digamos, de sarampión, infecciones en los niños, y se presenta con una sequedad tanto de la conjuntiva como de la córnea. Acá se puede ver cómo la córnea ya no tiene digamos, una superficie lisa, y también la conjuntiva, ¿no? Hay una sequedad de conjuntiva y de la córnea, cerosis. Este signo de la mancha de Vitot es una mancha media espumosa en la conjuntiva temporal, es típica de hipovitaminosis A, es patognomónica de hipovitaminosis A, manchas de Vitot. También esta sequedad podría llevar a un adelgazamiento, una perforación de la córnea, ¿no? Si ustedes ven acá, hay un prolapso de la úvea, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucede cuando hay un tramo ocular a globo abierto. O podría haber una necrosis total de la córnea, eso se llama queratomalacia, ¿no? La hipovitaminosis A. En cuanto a la degeneración macular, hay dos formas, les he dicho que hay una forma seca y una forma húmeda. En la forma húmeda hay presencia de membranas neovasculares debajo de la retina que podrían sangrar, ¿no? Pero ya cuando empiezan a formarse, alteran la superficie de la mácula. La retina ya no está plana, como en este caso, sino está irregular, está como levantada. Entonces, cuando uno que tiene la fase seca mira una cartilla de cuadrículas, ve las líneas rectas todavía, pero cuando se forma la membrana neovascular, las líneas rectas se ven onduladas, ¿no? A esta se llama el test de Amsler. Entonces la visión ondulada de las líneas nos habla de una irregularidad en la superficie de la mácula. En realidad cualquier, digamos, irregularidad de la mácula puede alterar el test de Amsler, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la presencia de neovasos, podría ser una hemorragia, podría ser un desprendimiento de la mácula también, podría ser.
En el caso de los desprendimientos de retina de tipo reumatógeno, desde la periferia ingresa el líquido, levanta la mácula y también da esta alteración. A esto se conoce como metamorfosis, ¿no? La metamorfosis es como hacer un estudio del campo visual de los 20 grados centrales, ¿no? En la mácula. En el caso de la maculopatía senil es importante porque si de la fase seca el paciente comienza a ver las líneas onduladas, entonces inmediatamente tiene que hacerse un fondo de ojo para descartar la presencia de membranas neovasculares. En ese caso se podría usar, cuando ya hay membranas neovasculares o hemorragia, se podría usar los antiangiogénicos, ¿no? Como el Avastin o bevacizumab. En el caso de la maculopatía seca, no tiene razón de ser usar antiangiogénicos, ¿no? Solamente en la húmeda. Un dato importante es que esta enfermedad te lesiona la visión central, pero no te quita la visión periférica, o sea, no sería una ceguera total, solamente una ceguera, digamos, central, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente con hipovitaminosis A que presenta la siguiente lesión, ¿cómo se le denomina manchas de Victor? Manchas de Victor. Madre de niño de 6 meses refiere que le parece que su hijo tiene el ojo izquierdo desviado. Esto siempre, cuando hagan su serum van a ver bastante de esto, ¿no? Parece que el ojo está desviado. Entonces, ustedes sacan su linterna, iluminan ambos ojos y ven que el reflejo está en el centro, o un poquito hacia la nasal, pero hay simetría en ambos. Entonces, ustedes pueden tranquilizar a la madre y decirle que de acá se trata, por ejemplo, en este caso, del epicanto, ¿no? Que pareciera que el ojo estuviera desviado porque tapa la parte escleral, ¿no? Niño de 8 meses que presenta la siguiente alteración. ¿Cómo se denomina el signo oftalmológico que muestra la patología? Acá hay dos signos, ¿no? El reflejo rojo, que acá nos dice que los medios transparentes están ok, y acá hay una pupila blanca, ¿no? Acá hay una leucocoria, ¿no? Podría ser catarata congénita, retinoblastoma, persistencia de vitro primario o retinopatía de la prematuridad. Siempre hay que derivarlos al oftalmólogo. En la siguiente posición de examen, ¿qué músculo está siendo evaluado en el ojo izquierdo? Cuando ambos ojos se dirigen hacia la derecha y hacia arriba, entonces en el ojo derecho actúa el recto superior. En el ojo izquierdo actúa el oblicuo inferior, ¿no? La respuesta es oblicuo inferior. Niño de 4 años con antecedente de anisometropía. Anisometropía es una diferencia de refracción entre un ojo y el otro de más de 2 dioptrías. Anisometropía. Y eso da una aniseiconia, o sea, el paciente por un ojo ve este, las imágenes de diferente tamaño que el otro. Y eso podría generar una cefalea de origen ocular que se conoce como astenopía. Hay varios términos que ahí son importantes, digamos, conocerlos, ¿no? Y el reflejo rojo normal nos indica que, por ejemplo, ahí, si está normal, ya eliminamos la causa del el bloqueo del reflejo rojo como causa de ambliopía. Recibe la terapia que se grafica, o sea, están parchando el ojo izquierdo. Si se parcha el ojo izquierdo, se supone que ese es su mejor ojo. ¿Cuál será su diagnóstico? Ambliopía del ojo derecho. Acuérdense que no puede ser por mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿por qué el corte usted dice que es de 4 horas para los parches? Normalmente de 4 a 6 horas, pero lo que pasa es que eso depende, es muy variable, depende de la severidad de la ambliopía. Más o menos antes se tapaban a veces 8 horas, 12 horas, y ya ahí se encontraba que más bien el ojo tapado al final resultaba siendo ambliope. Entonces, y eso era antiguamente, ¿no? Pero ahora como hay estímulo con las tablets, con los juegos de cerca, los niños a veces con 2 horas diarias, 3 horas diarias, se estimula el ojo ambliope. 4 horas, digamos, es un estándar para una baja de visión, por ejemplo, de un 20/70, 20/50. Esos niños, tapándoles 4 horas, en una semana o 2 semanas, de 20/70 podría mejorar a 20/50, o de 20/50 a 20/40. Entonces, depende de la severidad de la ambliopía, pero no hay que pasar demasiadas horas, porque si no, ese ojo tapado puede más bien perder visión. Y es bien variable, hay nomogramas para cada caso, es bien variable. Y doctor, varían, usted te menciona,
Mientras se va recuperando la agudeza visual, varía el tiempo de que se coloca el parche, o sea, como usted menciona, ¿no? Va a ir como mejorando. Ahí varía el tiempo. Claro, o sea, se ve cómo mejora y de acuerdo a eso, porque también puede ser que de pronto el niño no tolere el parche, ¿no? O sea, el seguimiento tiene que ser cada semana, cada 2 semanas para ver cómo va variando y de acuerdo a eso, ir viendo si se le aumenta las horas o se disminuyen las horas. A veces parchar a un niño y que se vaya al colegio es motivo de burla, ¿no? Muchos niños prefieren quitarse el parche. Ahora, el parche no se debe colocar en el lente, ¿no? Porque ahí sí no lo usan. Igual también, si solamente se ponen lentes y no se parcha, igualito va a seguir siendo ambliope, porque cuando los ojos están abiertos, el que va a usar va a ser el ojo sano, ¿no? Gracias, doctor. Lo importante es que usted tenga ese concepto, ¿no? Buscar las tres causas en cualquier niño, si ustedes tienen tiempo, y ver si tiene una asimetría en la huesa visual al oftalmólogo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un ojo desviado, más rápido, ¿no? Al oftalmólogo. Y si de pronto tienen la suerte de hacer el reflejo rojo con la pupila dilatada, mejor todavía. Pero si no, fíjense en las fotografías, ¿no? A veces se toman fotos con flash y se ve que en la fotografía salen los niños o las personas en general con un ojo con reflejo rojo y el otro ojo sin reflejo rojo. Entonces ahí, a veces las fotografías, la misma madre viene, ¿no? Dice, he tomado foto a mi hijito y este ojo le sale con el reflejo rojo y el otro no. Entonces inmediatamente evaluación oftalmológica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta ahí llegamos.